Hoy toca un vídeo diferente, como siempre, pero esta vez más. Os recuerdo que mi canal se llama Cine y otras movidas y hoy toca otra movida. Así que esta vez, junto a unos amigos de Colombia, del canal de la locura al arte, hablaremos de las criaturas míticas de Colombia. Toma plot twist. Y también hablaremos un poquito de las criaturas prehistóricas que habitaron el país. Y si os mola esta sección, aunque no sea sobre cine, hacedmelo saber y buscaré una forma de seguir haciéndola sobre distintos países. Los mitos y leyendas me recuerdan muchísimo a la época del colegio. Los profesores se esforzaban mucho por hacer ese paralelo de mito, leyenda y región geográfica en Colombia. La verdad, pues desde chiquito, pues a mí me introdujeron en las historias porque pues eran como las primeras historias que uno les narraba. Recuerdo mucho que cuando chiquito teníamos en la casa un libro que se llamaba Leyendas de Colombia y habían bastantes. Por cada región del país hay diferentes seres, historias que uno conoce conforme va creciendo, que tienen que ver con este tema. Sobre todo recuerdo el del Moán porque en el pueblo de donde es mi abuela decían que pues que una persona que vivía allá hace mucho tiempo se había convertido en Moán y muchos del pueblo decían que lo habían visto. Entonces siempre me intrigó ese mito. Que es más como del Tolima, la Patasola, la Llorona. En la región Caribe está el Hombre Caimán. Los mitos y las leyendas también eran, por así decirlo, cultura, también eran la historia que nos representaba a nosotros. Alguna vez estuve pensando cuando sos pequeño y te cuentan estas historias para asustarte, portes bien, que es como la finalidad de la mayoría. La imagen que hay de las mujeres dentro de estas historias, que siempre es como es un ser malvado que te atrae porque es sensual si tú eres un mal hombre o un viajero perdido y luego se transforman en estos monstruos, ¿no? Pensar que la mayoría de historias iniciaban de campesinos a los cuales les ocurría algún suceso súper fuerte dentro de sus vidas y después tenían que pagar por eso. También como ellos, los personajes de estos mitos y leyendas se terminaban convirtiendo como en justicieros, por así decirlo, y castigando al que hacía algo mal. Y como a mí me van más los dinosaurios y esas movidas, me encargaré mayormente del apartado prehistórico, aunque no habían dinosaurios en Colombia. Así que yo creo que ya he acabado mi parte. Bueno, pues eso que me llevo. ¡Hasta luego! No, hombre, no, que hay otras criaturas aparte de los dinosaurios. Pero ya hablaré de eso llegados más al final del vídeo. De momento disfrutad del apartado fantástico. El Silbón es una leyenda de los llanos orientales de Colombia y Venezuela que cuenta la historia de un joven mimado y malcriado que pasa sus días de borrachera en borrachera, gastando el dinero de sus padres. Un día llega a su casa pidiendo a su padre que vaya y case un animal porque tiene ganas de asado. Al pasar un tiempo y darse cuenta que su padre no volvía, coge una de las escopetas de la casa y sale a buscarlo. Cuando se da cuenta que su padre no ha cazado nada, sin pensarlo dos veces, apunta su escopeta a su padre y le dispara. Lo abre en dos con su cuchillo, saca un pedazo de carne de su cuerpo y se lo lleva a su madre para que se lo cocine. La madre, al sospechar, interroga a su hijo y este le confiesa que ha matado a su padre. La madre lo saca, el hermano la justicia con el mandadero, un palo de los llanos orientales que usan para sostenerse. Le echa ají en las heridas, lo saca de la casa y lo lanza, y le lanza al perro Dureco para que lo persiga. Así, la leyenda del Silbón es la de un joven que es muy alto, flaco, pasa sus días silbando. Cuando encuentra borrachos tirados o por ahí en las calles, les succiona todo el alcohol por el ombligo y cuando encuentra mujeriegos los descuartiza. En lo particular de la historia del Silbón, realmente pienso que es el llano. Ese paisaje da para muchísimas cosas paranormales. Me parece interesante que sea de Venezuela y que aquí se haya escuchado en el llano, pues por toda la historia en común. En cuanto a los sonidos, pues el silbido siempre ha sido un sonido muy particular. Y es bastante interesante porque el tema de las brujas en la región también tiene que ver como con un sonido. Y creo que jugar con la mente de las personas, como decir que si lo escuchan, está bien, porque pues no les va a pasar nada, pero si no lo escuchan tanto, pues de pronto está muy cerca. Creo que eso ya pone a los habitantes de esta zona en un juego mental. Adicional es como un silbido que vos puedes escuchar en cualquier época del año, en cualquier momento, y eso va a indicar también como un presagio de tu propia muerte. También el hecho de la maldición me parece que es algo muy propio del campo. En la ciudad no se suelen escuchar ese tipo de cosas y en el campo sí, cuando alguien dentro de la comunidad comete algo que es una atrocidad, pues aísla y creo que eso es lo que más le duele a esa persona. La madre monte o madre selva tiene distintas representaciones en varias regiones del país, en Antioquia, en los Andes centrales, en valles de Magdalena, del Cauca,
y es básicamente una criatura que protege las selvas, el río, los animales, y se puede ver de distintas formas, como una mujer anciana, como una mujer joven, o como esta mezcla entre vegetación y entidad, digamos, femenina. Se ha relacionado con lo que tiene que ver con el castigo y la como persecución de cazadores, pescadores, y se supone que hace unos ruidos, una especie de alaridos, que son estruendos mucho más fuertes que un trueno. Sobre la Madre Monte, la verdad, conozco muy poco. La he escuchado, bueno, cuando era pequeño teníamos un libro en mi casa que se llamaba Mitos y Leyendas de Colombia y recuerdo haber visto ahí el cuento escrito sobre la Madre Monte. Reúne en una misma figura varias diosas de comunidades indígenas, y ya sabemos que, digamos que las creencias de las comunidades indígenas tienen un fuerte apego a la naturaleza y a la protección de los recursos naturales. Hasta hace poco que pude ver la película de Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, hablan un poco de la Madre Monte. Y en cuanto a su composición, me parece interesante que todos estos elementos de la naturaleza la compongan, que su cuerpo tenga ramas, que también el musgo esté presente en su cuerpo. El musgo siempre me ha parecido un elemento que podría encajar perfectamente dentro de lo paranormal. Encontrar información de las primeras criaturas en habitar Colombia es algo un poco complicado. Para empezar, porque los tiempos remotos son muy complicados de geolocalizar, y porque lo más rescatable viene de Siberia. El rollo este de cambio de continentes es lo que tiene, aunque ya sé que muchas personas vienen a esta parte por los dinosaurios, aunque no haya. Eso se debe a que los dinosaurios son una familia de reptiles, no todos los reptiles que existieron en esa época. Los reptiles voladores, conocidos como pterosaurios, y los reptiles marinos son familias emparentadas con los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Y no habitaron dinosaurios en Colombia porque en aquellos tiempos el país estaba cubierto por el mar. Algún pterosaurio sí que sobrevolaba las aguas de tanto en tanto. Pero lo más emblemático del país son los pliosaurios, los ictiosaurios y los plesiosaurios. Y no es para menos, menudos bichos. Bueno, también habían amonitas, especialmente en el Jurásico, pero eso es algo muy habitual en aquella época. Era el animal más común de su tiempo, y la verdad es que nadie sabe muy bien cómo llegaron a extinguirse. Pero siguiendo con las criaturas que os estaba diciendo, el más reconocido es el elasmosaurio, que tenía una longitud de 10 metros, aunque su fauna más famosa son las criaturas que vinieron luego, como la titanoboa, que vivió en el Paleoceno. Su hábitat no era muy distinto del de las selvas pantanosas que hay en la actualidad. No es el único reptil grande, ya que a finales de aquella misma época se podían encontrar tortugas gigantes como la Carbonemys. También aparecieron grandes mamíferos, como el perezoso más grande del que se tiene constancia hasta ahora, el Megatherium, con 6 metros de altura. Habitó en el Pleistoceno, que por aquel entonces, el cambio climático y movimientos de las placas tectónicas había ocasionado que se formase un gran puente natural entre América del Norte y Sudamérica, por lo que una gran cantidad de criaturas pasaron de un lugar a otro, además de que por aquel entonces la mayoría del continente tenía praderas muy vastas. Otra de las bestias más conocidas del país es el gliptodonte, de la misma época. Era como un armadillo, pero en XXL. Aunque con la edad de hielo, la mayoría de los mamíferos acabaron extinguiéndose, aunque no se sabe muy bien ni cómo pasó, ni cómo llegaron las personas a este continente. Tampoco se sabe muy bien qué tipo de fluctuación hubo entre las zonas templadas de Colombia. El caso es que en la actualidad han vuelto las selvas exuberantes, y ahora se pueden encontrar criaturas como los jaguares, caimanes, tortugas... Bueno, a lo mejor jaguares no muchos, ya que son una especie protegida, al menos en México. Personalmente creo que ya hay suficientes criaturas fantásticas en los museos y debemos de tomar un poco más de concienciación sobre el mundo en el que vivimos. Nadie quiere que se acaben los jaguares. Y poco más que decir. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!